Bueno, mi nombre es Juan Sebastián Ruiz Daza y a continuación voy a hacer la sustentación del primer parcial de instrumentación electrónica. Inicialmente el primer punto está relacionado con la automatización de un horno industrial para el secado y recocido de núcleos de hierro de la empresa La Manuelita Transformadoras S.A., donde se sabe que es necesario mantener una temperatura de 65 grados centígrados más o menos del 5% durante 20 minutos. En la figura número 1 nos muestra la respuesta del sensor de temperatura que fue seleccionado para este propósito. Uno de los puntos nos dice que tenemos que justificar qué tipo de sensor de temperatura es y elegir un modelo matemático para observando la gráfica de la figura 1 podemos deducir que el termistor es un NTC, ya que la relación que este tiene entre la resistencia y la temperatura es inversamente proporcional. O sea, quiere decir que a medida que aumenta la temperatura, la resistencia disminuye de una forma no lineal. Además, el modelo matemático que describe este comportamiento del sensor está basado en la ecuación de Steinhart, la cual es la siguiente. Es igual a 1 sobre la temperatura, que esto es igual a A más B por el logaritmo de R, más C por el logaritmo natural de R al cubo, teniendo pues que T es la temperatura, A, B y C son los parámetros intrínsecos y R pues vendría siendo la resistencia. Posteriormente vamos a realizar los cálculos de los parámetros intrínsecos del modelo, el cual escogimos 3 temperaturas. La primera sería menos 10 grados centígrados, que equivale a una resistencia de 60 kiloohms. La segunda son 10 grados centígrados, que equivale a una resistencia de 20 kiloohms. Y por último, 40 grados centígrados, que equivale a una resistencia de 5 kiloohms. Con estos valores obtenemos el sistema de ecuaciones de 3 incógnitas y reemplazamos en la ecuación número 1. Al resolver este sistema, ya que no es lineal, fue resuelto por medio del software MATLAB, obteniendo estos 3 valores de los parámetros intrínsecos. Después de hacer este cálculo de los parámetros, se requiere diseñar un circuito que permita generar un voltaje cada vez que varíe la temperatura, asegurando que se mantenga la temperatura de este proceso indicado en el enunciado. Además, considerando los valores dados como 1 miliwatt por Kelvin y que las variaciones por calentamiento no deben exceder 0.1 Kelvin. Para llevar a cabo este proceso se puede optar entre un divisor de tensión o un puente de Winston, lo cual en este caso se usará un divisor de tensión donde se emplea una resistencia fija de referencia y una resistencia variable que cambia según la temperatura, como se observa en la figura 2. Considerando el diseño de este circuito, vamos a llevar a cabo los cálculos necesarios para verificar que se cumplan estos requisitos establecidos, donde tenemos que la corriente máxima es igual a la raíz del delta de temperatura por el error sobre la resistencia, donde tenemos que el delta de temperatura es 0.1 Kelvin, el error es 1 miliwatt por Kelvin, la resistencia es de 100K, donde tenemos como resultado que la corriente máxima es de 31.62 microamperes. Posteriormente vamos a calcular la resistencia de carga, la cual la hallaremos realizando la sumatoria de voltajes del circuito anterior, donde en esta despejamos pues la corriente de la resistencia de carga, obteniendo como resultado que esta resistencia es de 58.113 ohms. Luego nos pide hacer un reporte de cuánto sería la medida en voltios para las medidas de temperatura de 10 grados centígrados y 150 grados centígrados si se conecta un voltímetro con una sensibilidad de 10 kiloohms sobre grado centígrado. Primeramente lo utilizaremos pues con la ecuación número 7 y con los valores intrínsecos obtenidos anteriormente. Primero lo realizamos para la temperatura 1, que es de 10 grados centígrados, y primeramente la convertimos a Kelvin obteniendo 283.5 Kelvin. Posteriormente reemplazaremos en la ecuación y luego la resolveremos también usando MATLAB y obtenemos que el valor de esta resistencia es de 20.000.
Posteriormente realizamos lo mismo para la temperatura número 2 de 150 grados, la transformamos a Kelvin, la convertimos, obteniendo como resultado 423.5 Kelvin y la reemplazamos de nuevo en la ecuación de Steinhardt y resolvemos, obteniendo que la resistencia es de 165.7 ohms. Una vez calculada la resistencia, vamos a utilizar un divisor de tensión para determinar el voltaje de salida para estas dos temperaturas de 10 grados y 150 grados, con una fuente de 5 voltios y una resistencia de referencia de 10 kilo ohms. La fórmula a usar del divisor de voltaje pues vendría siendo que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada por la resistencia de temperatura sobre la resistencia de la temperatura más la resistencia de referencia. Para el voltaje para la primera temperatura vamos a reemplazar siendo que el voltaje de salida es igual a 5 voltios por 20.000 ohms sobre 20.000 más 10.000 ohms, obteniendo que este valor de voltaje es 3.33 voltios. Posteriormente lo haremos para la temperatura número 2 de 150 ohms, obteniendo que es 5 voltios por 165.7 ohms sobre 165.7 ohms más 10.000, obteniendo que este voltaje es de 0.081. Entonces tenemos que los voltajes calculados para las temperaturas de 10 grados centígrados y 150 grados centígrados son 3.33 voltios y 0.081 voltios respectivamente. Esto nos confirma que el comportamiento teórico del sensor NTC es donde la resistencia es inversamente proporcional a la temperatura, o sea que quiere decir que a mayor temperatura va a ser menor la resistencia y por lo tanto es el menor el voltaje de salida. Este análisis que llevado a cabo demuestra que el sensor sigue su principio de funcionamiento esperado. Por último, se justificará si este sistema cumple con las características estáticas de un sistema de media, teniendo en cuenta que este sistema cumple con todas las características estáticas requeridas, tales como la exactitud, la cual esta nos hace referencia a qué tan cercanas están las medidas del valor real, en cual en este estudio los voltajes medidos a 100 grados centígrados y 100 grados centígrados fueron de 3.33 y 0.081 voltios respectivamente, lo que concuerda con el comportamiento. Esto quiere decir que la ecuación de Steinhardt proporciona un ajuste adecuado, considerando que la temperatura de operación es de 65 grados centígrados con una tolerancia del 5%, lo cual puede afirmar que el sistema cumple con la exactitud requerida siempre y cuando los parámetros intrínsecos sean los obtenidos y estén calibrados de buena manera. Por otra parte, la sensibilidad nos refiere a la capacidad del sistema para reflejar los cambios en la entrada, que en este caso es la temperatura, y en su salida, que en el caso es el voltaje, en lo cual el termistor NTC muestra una alta sensibilidad en temperaturas bajas y evidencia para la rápida disminución de la resistencia a 10 grados y 150 grados, con las resistencias calculadas que fueron aproximadamente 20 kilo ohms y 0.62 ohms respectivamente. Y por último tenemos el rango, el cual el termistor NTC empleado tiene un rango operativo que abarca desde temperaturas de menos 20 grados centígrados a aproximadamente 100 grados centígrados, lo cual lo hace muy adecuado para la necesidad del proceso llevado a cabo, lo cual nos requiere mantener una temperatura de 65 grados centígrados, y lo cual los valores obtenidos nos confirman que el sensor opera sin inconvenientes dentro de este intervalo. En el contexto del desarrollo del punto 2 del parcial, se analiza que la medición de temperatura en un proceso de secado presenta variaciones entre 25 y 260 grados centígrados, y se han considerado 3 opciones de sensores teniendo en cuenta tanto el costo como los requisitos técnicos. Tras realizar el análisis, el sensor más adecuado fue el APT-100 de 3 hilos proporcionado por la empresa 1D Electrónica de Colombia con un precio de 27.600 pesos colombianos. Aunque el termistor NTC parecía ser una opción más viable, el hecho de que estuviera en Perú incrementaba los costos debido pues ya sea al transporte o al envío hasta el país de Colombia. Por otro lado, el termistor NTC MF52AT no es apropiado, ya que no cubre el rango necesario de temperatura, y en este caso la PT100 se destaca como la opción más estable y precisa.
El modelo más adecuado para realizar estos cálculos es el de Calendar-Van Dusen, ya que facilita la determinación de la temperatura entre el rango necesario, con un error relativo del 0.5% entre 0 y 100 grados centígrados y más o menos 3% en el resto de la escala. La ecuación número 11 nos describe que el modelo de Calendar-Van Dusen, y dado que se está usando una PT100 clase A basada en platino, el error se calcula a partir de las resistencias y de los coeficientes de cambios indicados, teniendo el valor del coeficiente A, el valor del coeficiente B y el valor del coeficiente C. Inicialmente lo usaremos para 25 grados centígrados. Reemplazando en la ecuación se tiene que RT1 es 109.88 ohms y el error en la resistencia es este valor multiplicado por el 0.5 mencionado anteriormente, obteniendo que es 0.549. Ahora lo haremos para 100 grados centígrados, obteniendo como resultado que la resistencia es de 139.1 ohms y el error en esta resistencia es de 0.69 ohms. Y por último, para 260 grados centígrados, obteniendo que este valor de resistencia es de 199.24 y el error en esta es de 5.97 ohms. Por último, la sensibilidad del sensor PT100 es aproximadamente a 0.0039 y se empleó para convertir el error de medición de una resistencia a grados Celsius utilizando esta relación a continuación. Para 25 grados centígrados obtenemos que es el valor obtenido del error sobre este valor de 0.039 por 100, obteniendo que es aproximadamente 0.1425 grados Celsius. Para 100 grados centígrados se obtiene que es 1.783 grados centígrados y para 260 es aproximadamente 1.532. De la siguiente manera se obtiene el error del modelo para 25 grados centígrados, que es igual al 0.5% por 25, obteniendo que es 0.125 grados centígrados. Para 100 grados centígrados el error del sensor sería de 0.5 grados centígrados y para 260 sería de 7.8 grados centígrados. Teniendo en cuenta que el error total en la medición de la temperatura se obtiene a partir de sumar el error del modelo y el error del sensor, obteniendo que para 25 grados centígrados el error total es de 0.1425 grados centígrados más 0.125 grados centígrados, que esto es aproximadamente a 0.26 grados centígrados. Para 100 grados centígrados el error total es de 1.783 grados centígrados más 0.5 grados centígrados, que esto es igual a aproximadamente 2.28 grados centígrados. Y para 260 grados centígrados el error total es de 1.53 grados centígrados más 7.8 grados centígrados, que esto es aproximadamente igual a 9.33 grados centígrados. De esta forma se puede obtener una estimación del error total dentro del rango operativo del sensor. Y por último, tenemos que en la figura número 3 se muestran las mediciones de voltaje realizadas por 4 voltímetros A, B, C y D. Teniendo en cuenta que el valor real es de 100 voltios, se pide elegir el voltímetro más adecuado, el cual se evaluará matemáticamente cuál de ellos proporciona una medición más precisa y con menor error relativo. Para evaluar cuál voltímetro nos ofrece una mayor precisión y exactitud en la relación con el valor real de 100 voltios, es fundamental calcular la media, la desviación media y el error relativo de cada dispositivo, la cual la media nos proporciona una estimación central de las mediciones, la desviación nos refleja la dispersión de las lecturas en torno a estas medidas y el error relativo nos indica qué tan próxima se encuentra la medida al valor real, que en este caso es de 100 voltios. Inicialmente se hacen estos cálculos para el voltímetro A, teniendo que la media es 97.24 más 97.16 sobre 2, pues que es el número de muestras, obteniendo que es 97.2. Posteriormente, la desviación media, teniendo que es 97.24 menos 97.2 más 97.16 menos 97.2 sobre 2, que esto es igual a 0.04. Y por último el error relativo, que sería de 97.2 menos 100 sobre 100,
y todo esto por 100, obteniendo que es de 2.8%. Posteriormente realizamos los mismos cálculos para el voltímetro B, obteniendo que la media es 99.96 más 100.04 sobre 2, obteniendo que la media es de 100. Posteriormente la desviación media, que es 99.96 menos 100 más 100.04 menos 100. Todo esto sobre 2, obteniendo como resultado 0.04. Por último, el error relativo, el cual es 100 menos 100 sobre 100 y todo este resultado por 100, obteniendo que es 0%. Posteriormente, el voltímetro C, que la media vendría siendo 99.1 más 100.7 sobre 2 igual a 99.9. Posteriormente la desviación media, que es 99.1 menos 99, esto dentro de valor absoluto, más 100.7 menos 99 sobre también en valor absoluto sobre 2, obteniendo que es de 0.8. Y por último el error relativo, que es de 99.9 menos 100, esto dentro del valor absoluto sobre 100, y este resultado multiplicado por 100, obteniendo que es de 0.1%. Por último, el voltímetro D, que tenemos que la media es de 97.16 más 102.7 sobre 2, obteniendo que es de 99.93. Luego la desviación media, que es 97.16 menos 99.93, esto dentro de un valor absoluto, más 102.7 menos 99.93, esto dentro de un valor absoluto sobre 2, obteniendo como resultado que es 2.77. Y por último el error relativo, que sería 99 menos 93, 99.93, perdón, menos 100, esto dentro de valor absoluto sobre 100 y este resultado multiplicado por 100, obteniendo que este error relativo es de 0.07%. A continuación tenemos una tabla la cual nos resume las características de cada voltímetro en relación con las mediciones realizadas, lo cual al observar esta tabla nos dice que el voltímetro B cuenta con un error relativo del 0%, lo cual significa que pues estas lecturas están muy cercas, por no decir que es la misma del valor real, que en este caso es de 100 voltios, mientras que el voltímetro B y A tienen la misma incertidumbre, estando muy cerca de este valor real. Luego, para determinar el valor más probable de la media, se realiza el cálculo de la media de todas las mediciones combinadas, teniendo que sería 99.96 más 100.04 más 99.1 más 100.7 más 97.16 más 102.7 más 97.24 más 97.16 sobre 8, que es el número total de estas muestras. Esto da igual a 99.25. Por ende, se calculará la desviación media. Para calcular esta desviación media tenemos que es 1 sobre n, que es el número de muestras por la sumatoria de la resta de cada una de las medidas tomadas por cada batímetro, menos el cálculo de la media que acabamos de obtener, teniendo como resultado que esta desviación media es de 1.59. Posteriormente se realizará el cálculo del error estándar de la media, teniendo en cuenta que es este valor obtenido de la desviación media sobre la raíz de n, que es el número de muestras, obteniendo como resultado que es 0.56. Para un mejor nivel de confianza del 68.3%, lo cual equivale a una desviación estándar de la media, en este caso el rango va a ser de 99.25 voltios más o menos 0.56 voltios. Y para una resistencia de 100 ohms con una banda dorada de tolerancia de más o menos 5%, obtenemos como resultado que la resistencia mínima va a ser el 100% por el 0.95, obteniendo que es 95 ohms, y para una resistencia máxima, que va a ser los 100 ohms por el 1.05, va a ser de 105 ohms.
Entonces, para la resistencia mínima vamos a hallar la corriente, que en este caso la corriente mínima es igual a 99.25 sobre los 95 de la resistencia mínima, obteniendo como resultado que es de 1.04 amperes. Y para la resistencia máxima de 105 ohms, tenemos que es el 99.25 sobre los 105 ohms, obteniendo como resultado 0.94 amperes. A continuación se calcula la corriente nominal en 100 ohms, la cual tenemos que es de 99.25 sobre 100, obteniendo como resultado 0.9925 amperes. También se calcula la incertidumbre de la corriente, teniendo en cuenta la desviación media y este cálculo se realiza de la manera de la corriente nominal por la desviación media sobre la resistencia, que es igual a 0.9925 por 1.59 sobre 100, teniendo que es aproximadamente 0.01580 amperes. Y por último tenemos el intervalo de confianza para la corriente, que es aproximadamente entre 0.9767 amperes y 1.0083 amperes.